favor, tomar asiento. Vamos a comenzar el shiur. Buenas tardes a todos. Estamos viendo el shiur de la Haggadah Shel Pesach. Ya vimos Kadesh, Urhatz, Karpaz y Ahatz. Y hoy vamos a empezar Magid. ¿Qué significa primero Magid? Magid es contar la salida de Egipto. ¿Por qué? Hay un precepto de la Torá. Que la Torá dice en dos versículos, en Shemot 13 y Shemot 20. Uno dice, Zachor et hayom hazeh, asher yetzatem miMitzrayim. Recuerda este día que salieron de Egipto. El otro versículo dice, Veigatá lebincha bayom hahu lemor. Y le dirás a tu hijo aquel día diciéndole. Significa que hay una mitzvah de la Torá contar a su hijo esta noche de Pesach la salida de Egipto. Yo siempre les digo que este es el precepto más importante de la noche de Seder. ¿Y por qué no comer la manzana es más importante? Le digo que sí, comer la manzana es importante, pero es un precepto de comer. Este precepto es un precepto de estudio. Y como es de estudiar Torah, aparte de cumplir el precepto de contar la salida de Egipto, uno cumple también el precepto de estudiar Torah y de enseñarle Torah a su hijo y de compartir la Torah en su familia y de compartir las bases de la fe de nuestra religión y decírselas a su descendencia. Por eso es uno de los preceptos más importantes y principales de la noche del Leil HaSeder. Ahora, igual como el Kiddush, cuando nosotros recordamos el precepto, lo hacemos con una copa de vino, lo que es recordar. También en Pesach, lo que es recordar la salida de Egipto, la hacemos sobre una copa de vino. Y no sobre una, sino sobre 4. Para poder cumplir la mitzvah de recordarlo sobre el vino. Ahora esta mitzvah, este año cae en el Shabbat y se juntan los dos preceptos. El precepto de Kiddush, recordar la salida de Egipto en Kiddush, y también el Shabbat, así que más todavía es importante esta noche. La mitzvah es contárselo a los hijos varones. ¿Qué pasa con las hijas hembras? ¿También entra en este precepto o no? ¿Sí? ¿De dónde lo aprendes? ¿De qué pasuk? Muy bien, por lógica. Así dice el Magen Abraham en el capítulo 471, letra 7, que también a las hijas hembras hay mitzvah de contar la salida de Egipto. Por eso si uno tiene mujeres, también hembras, hijas, también tiene que contarles la salida de Egipto. ¿Qué pasa con los nietos? ¿Entra también el precepto de contarles la salida de Egipto o no? Seguro. ¿De qué pasuk lo aprendes? Mishobadim, Faraó y Mitzrayim, no dice que hay que contar. Entonces, en verdad, hay un pasuk. ¿Dónde hay un pasuk? No existe un pasuk así. Ese pasuk está en la Torah Shelcha, luego en Torah Moshe. Pero hay un pasuk que dice: Leman tesaper beozne binja uben binja, para que le cuentes en los oídos de tu hijo y de tu nieto lo que pasó en la salida de Egipto. Por eso de ahí algunas opiniones dicen que de ahí se aprende la mitzvah de contarle también al nieto, pero hay algunos que dicen que no, que la mitzvah del nieto no es igual como la del hijo, sino uno se tiene que preocupar que su hijo le enseñe a su hijo, que viene siendo el nieto. Siempre es mejor que uno dé prioridad al hijo que eduque a su hijo y no meterse mucho en la educación de los nietos, más de lo que es ayudar. Ahora, ¿qué tanto hay que enseñarle al hijo la salida de Egipto? Dice la Haggadah, tiene que ser de forma de pregunta y respuesta. Que tu hijo te pregunte, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Manishtaná? ¿Qué es que cambió esta noche? Y tú le respondas y le cuentes. Tiene que ser así, pregunta y respuesta, porque cuando uno hace pregunta y respuesta, queda más marcado en la memoria. ¿Cuánto hay que enseñar al hijo y qué tanto hay que decirle? Dice el Rambam Maimónides en Alajot Hametz Umatzah
Hay que enseñarle al hijo según su capacidad. Así trae la Gemara, en verdad, en el Tratado de Pesajim, creo que 114, si no me equivoco. Ahí está escrito, según la capacidad mental del hijo, así hay que enseñarle al hijo la mitzvah de la Haggadah Shel Pesach. Si el hijo es más inteligente, más, menos. Por eso dice que Neged Arba Banim Dibra Torah. Esos son los 4 hijos. Depende de cada hijo. O sea, no existe una cosa específica que le tienes que decir a tu hijo. Tienes que ver su capacidad, su entendimiento, su nivel religioso, su nivel todo, y enseñarle según su capacidad lo que él tiene capacidad de entender, captar y aprender. Tienes que enseñarle. ¿Qué pasa si el hijo es más inteligente que el padre y sabe más? ¿También tiene que contarle el padre al hijo o no? Entonces hay discusión entre los poskim. En ese caso, si hay mitzvah o no hay mitzvah. Algunos dicen que de todos modos le tiene que enseñar al hijo, otros dicen que no. Yo creo, mi opinión se inclina más hacia que no. ¿Por qué? Porque dice Aviv me landó. El padre tiene que enseñarle algo que él no sepa. Pero si ya el hijo se sabe todo, y es más, el hijo le puede enseñar al padre, pueden hacer el seder juntos. Pero ya no tiene sentido que tú le estés enseñando algo a alguien que ya se lo sabe, no le estás dando ninguna novedad. ¿Qué bendición se hace por esta mitzvah de contar la salida de Egipto? Una mitzvah, un precepto tan importante como contar la salida de Egipto. ¿Qué bendición se dice previo a esta mitzvah? En el Meiri, en Berajot, página 12, dice que hay una mitzvah, Sheki de Shalom, Mitzvotav, Mitzivano, Al Sipur y Etziat Mitzrayim, pero nosotros no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se dice ninguna verajá? Cuando nosotros decimos Halel, hay verajá. Cuando hacemos shofar, hay verajá. Todas las mitzvot tienen verajá. ¿Por qué esta mitzvah, que es tan importante, no tiene verajá? Hay una opinión que dice que la Kiddush ya está ahí, Zecher, Litziat, Mitzrayim. Ya uno recuerda la salida de Egipto. Por eso, ya con el Kiddush, ya está incluido en la verajá del Kiddush. Y más todavía, cuando dijiste el Shema en la noche, antes de llegar a la casa para hacer la Haggadah, ya dijiste el Shema que Ani Hashem lo de Hashot Zetija, ya sale la salida de Egipto. Y también Be'emuná Kol Zot Bekayam, también Mitzrayim, todo sale ahí, la salida de Egipto. Por eso, como ya se mencionó tantas veces en la noche la salida de Egipto, no hay una verajá específica para esto. Pero otra opinión dice que no hay verajá sobre la mitzvot que no tienen límite. Cuando hay una mitzvah que no tiene límite, no hay verajá. ¿Como cuál? Como tzedaká. Antes de tú darle un dinero a un pobre, ¿dices una verajá o no? ¿Por qué no? ¿Es mitzvah o no es mitzvah? ¿Qué dicen aquí? ¿Es mitzvah o no? ¿Qué dice don David? ¿Mitzvah o no? ¿Por qué no hay verajá? Mitzvah tzedaká y dale dinero. El Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, el gran rabino de Barcelona, él explicó y dijo, ¿saben por qué no hay verajá? Porque puede ser que el pobre te lo devuelva. No lo quiero, me diste muy poquito. Entonces, se pone bravo y se va. Entonces, ¿cómo tú vas a decir verajá y después no lo recibes? Segunda razón, dicen, no hay verajá, ¿por qué? Porque tú no sabes si estás cumpliendo o no. ¿Por qué no sabes? Tú no sabes lo que tiene en el banco ese pobre. El Abra está pidiendo, pero ¿quién sabe en verdad si es pobre o no? Él y Dios. Por eso, como no hay seguridad 100%, no se puede decir verajá. Una tercera razón por qué no hay verajá es por la que voy a decirles ahorita, que es una razón que aparece en los Mefarshim. Dicen que una mitzvah que no tiene límites, no hay verajá. Como Kibud Abaem, honrar a los padres, Achnasat, por ejemplo, recibir invitados. Todas esas mitzvot no tienen límites. Porque ¿cuánto puedes respetar a tu padre? ¿Puedo respetarlo todos los días, todas las horas? ¿O puedo que no se me presente ninguna? No tiene un límite, depende de la ocasión que sale. Como no hay límite, no hay verajá. Según eso también tzedakah no tiene límite, depende de los pobres que vengan, cuánto necesiten. No hay un límite estipulado, por eso no hay verajá. Según esto, también la mitzvah de contar la salida de Egipto
ya que la mitzvah puede ser toda la noche, como hicieron los Jajamim de la Agadá. ¿Quiénes eran los Jajamim de la Agadá? Maaseh Rabbi, Eliezer Rabbi, Yoshua Rabbi, Tarfon Rabbi, Elazar Ben Azariah, Rabbi Akiva, Shayu Subim y Bnei Berak. Todos los Jajamim estaban sentados en Bnei Berak contando la salida de Egipto. ¿Hasta dónde se quedaron contando? Hasta la mañana. Vemos que la mitzvah no tiene límites. Como no tiene límites, no tiene verajá. Sí. ¿Los niños dónde están los niños? ¿Los niños de quién? De esos rabinos. En la mañana se quedan dormidos. ¿Qué? ¿Explicaron uno al otro o le explicaron a los hijos? Hay varias explicaciones. Cuando lleguemos a esa parte lo vamos a explicar, pero te lo voy a adelantar. Hay quien opina que ellos se sentaron, ¿para qué? Para entre ellos agregarse información que no sabían. Entonces ella tenía los hijos grandes, ya estaban casados con sus familias, y ellos se reunieron para compartir entre ellos información. Ese es un pirush. Otro pirush dice que los hijos se quedaron dormidos a las 12 de la noche y ellos siguieron hasta la mañana. Y estudiar Torah dice que es al libre de Torah en la mañana. Por eso. Pero eso es ilimitado, el estudio de Torah. No se puede decir sin decir la verajá. Es verdad, en la Gemara Berajot, en página 12, pone un límite para estudiar Torah, pero no se puede decir en público. Revísalo ahí. Mejor también se recuerda la salida de Israel, no se dice en Pesach. Kadeshlikol mejor, ¿se acuerda? Seguro que se dice en Pesach. Se lee en una Kriyat Torah de Pesach, es Kadeshlikol mejor. Pero no se dice. Sí, el primero o segundo día de Hol HaMoed se lee Kadeshlikol mejor. Ahora bien, hay quien dice que esta mitzvah también depende de otros, como uno se la tiene que contar a su hijo. De repente le cuenta al hijo la salida de Egipto y el hijo le dice, ¿qué? No entendí nada. Entonces dijo verajá y la verajá se fue, la batalá. Por eso no hay verajá por esto. Ahora, para que ustedes sepan, está escrito en la Gemara, en Masejet Berajot, página 12, que en el futuro de los días va a haber una redención, la Geulá pronta, va a ser tan grande que los cuentos de la salida de Egipto van a quedar pequeños. Así que también algunos dicen que esa es una de las razones que no hay verajá, porque estamos esperando próximamente a la gran redención de la salida de Egipto. Bueno, esta mitzvah de contar la salida de Egipto es una mitzvah, como dije, sumamente importante, es una mitzvah especial, aparte de la mitzvah todos los días, especial para esta noche de Pesach. También las mujeres tienen que contar la salida de Egipto. Ahora bien, ¿qué pasa si la mujer en la mitad quiere salirse a arreglar la mesa, a traer algunas cosas? ¿Puede salirse en la mitad de la Hagadah de Pesach? Si es por un rato corto, sí puede salirse. Lo principal que diga Pesach, Matzah, un maror. Ahora, los niños pequeños, por supuesto, toda la Hagadah es para los niños pequeños. Los niños pequeños tienen que participar en la salida de Egipto. Un converso tiene que contar la salida de Egipto o no, porque sus padres no estaban ahí. ¿Cómo va a decir Abadim Ayinu le Faraó en Mitzrayim? Él estaba del otro lado, era del lado de los egipcios que estaban pegando a los judíos. ¿Cómo va a decir eso? No puede decirlo. Entonces dice Jajamim, igual como dice en Birkat Hamazon, Adar Shinhata la Abotenu, que diste a nuestros padres y no se lo dio, puede decir también esta verajá. La única verajá que no dice el converso, ¿cuál es? ¿Cuál es la verajá que no dice el converso? Muy bien. Shelo Asani Goy no la puede decir un converso, porque ayer lo hizo Goy. Después él se convirtió. Pero todas las demás verajot de la tefilá y todo eso, puede decirlas normalmente como todos. El Rambam, Maimónides, trae algo interesante. Dice, esta mitzvah de contar la salida de Egipto se cumple en el comienzo de la noche del 14 de Nisan, del 15 de Nisan. Pregunta el Maharam Shik, Rabbi Moshe Shik, era un grande rabino en Hungría. Pregunta por qué el Rambam dice en el comienzo de la noche. ¿Y qué pasa en medio de la noche y no se puede cumplir el precepto? Dice que la hora del comienzo es para que los niños estén despiertos a esa hora
y puedan escuchar la mitzvah de la salida de Egipto. Por eso es importante empezar la Hagadah Shel Pesach temprano y no en una hora tarde en la noche. Es importante la Hagadah Shel Pesach decirla frente a una copa llena de vino y con las matzot descubiertas, para que la matzá escuche, como dijimos ayer, que la matzá escuche lo que uno cuenta la salida de Egipto. También la lechuga tiene que estar presente en ese momento. Ahora, ¿y por qué hacemos toda la salida de Egipto antes de comer? ¿No sería mejor decirla después de comer? Entonces, el Rabbi Abraham Ibn Ezra, él hacía así, contaba la Hagadah Shel Pesach la mitad antes y la mitad después. Nosotros hacemos todo antes. Una vez que la persona come, ya se pone más pesado y se le va a dificultar más contar la salida de Egipto. Ahora quiero explicarles un poquito a ustedes también lo que es la Hagadah Shel Pesach. ¿Quién escribió la Hagadah Shel Pesach que nosotros tenemos hoy en día? Yo les expliqué el otro día, la Hagadah Shel Pesach fue escrita por Anshe Knesset HaGedolah. Ellos, como dice la Gemara en Berajot 33, la Hagadah Shel Pesach, como todas las mitzvot, la fijaron Anshe Knesset HaGedolah, pero durante las generaciones se fueron agregando más partes a la Hagadah Shel Pesach. Así tenemos partes que fueron escritas en la época de los Geonim, de Rashi, de Rab Amram Gaon, Rab Saadia Gaon, Rabbeinu Hai Gaon, muchos hajamim que participaron en la Hagadah, pero la parte del esqueleto, la parte principal, la hicieron ¿quién? Anshe Knesset HaGedolah. Por eso es muy importante, casi que tiene verajot adentro, tiene bendiciones, y es muy importante este tema. Sobre la Hagadah hay 4 versículos en la Torah que nos comentan la salida de Egipto. Y los 4 versículos, la Torah nos comenta de una forma diferente. Una vez dice una forma, otra vez otra forma, otra vez otra forma. De ahí dedujo, los hajamim dedujeron que hay 4 tipos de hijos, que son los 4 tipos de hijos que vamos a ver a continuación. Aparte, hay 4 versículos de la Torah en la Perashá de los Bikurim, las primicias, que basado en eso están los 4 partes de la Hagadah Shel Pesach. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito la Hagadah Shel Pesach. ¿Cómo comienza la Hagadah Shel Pesach? Ha-Lahma Aniah. Les dije el otro día en el Shiur que hay distintas versiones en cómo decir Ha-Lahma Aniah. Algunos dicen Ha, otros dicen He, otros dicen Keha, otros dicen Ha, Keha Lahma Aniah, que Lahma Aniah. Distintas versiones, cómo decirlo. Cada versión tiene su motivo. La versión más conocida en el pueblo de Israel es Ha Lahma Aniah, es la clásica. Pero van a ver ustedes, los temanim dicen Keha, los halabim creo que también dicen Keha, ¿verdad? Keha también como los temanim. Hay distintas versiones. Los turcos dicen Ha Lahma Aniah, los marroquíes Ha Lahma Aniah, los judíos de Irak He Lahma Aniah, los judíos de Irán He Lahma Aniah. Así distintas comunidades que hay en el mundo, cada quien tiene diferente costumbre, cómo decirlo. Todas son válidas, todas son igual. La idea es decir, este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. La pregunta famosa, ¿este pan de aflicción se comió en Egipto? No. ¿Cuándo se comió? Al salir de Egipto. Y aquí dice que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Bien claro que se comió en la tierra de Egipto. Y sabemos que ellos sacaron las masas sin poder alcanzar a fermentar porque estaban apurados por salir de Egipto. Y esas masas eran para comer ¿cuándo? En el camino. Se llevaron para comer, para que tengan algo, un lunch para comer en el camino. Entonces, si es así, ¿cómo dice aquí? Entonces yo expliqué lo que contesta el Abu Dharam. El Abu Dharam dice algo muy interesante, dice el Abu Dharam, dice en realidad, tienes razón, no fue en Egipto. Lo que fue es la orden de Hashem de comer el pan fue en la salida de Egipto, cuando estaban en Egipto. Ahí Hashem le ordenó la mitzvah de él, la matzah. Pero otros explican que también en Egipto comían matzot porque era una comida que es difícil de digerir
Y como es una comida difícil de digerir, le dieron para comer esta comida en Egipto. Ahora, ¿por qué empieza la Haggadah Shel Pesach en arameo y no en hebreo? Entonces, hay muchas explicaciones. Les voy a dar una explicación nueva. ¿Por qué se empieza la Haggadah Shel Pesach en arameo y no en hebreo? Debería de ser en hebreo. Todo el resto está escrito en hebreo. La primera parte en arameo. Rahmania está en arameo. ¿Por qué? ¿Por cuánto que esta parte de Rahmania, diferente a toda la Haggadah Shel Pesach, fue escrita después de la destrucción del templo, cuando ya estaban en Babilonia, y entonces hablaban en arameo. ¿Cómo sabemos que fue escrita esta parte después de la destrucción del templo? ¿Cómo yo lo sé? Digan ustedes. Muy bien. Dice Ashata Aja Abde Leshana Abba Be'aran Israel Benehorim. Este año somos esclavos, el próximo año estaremos en la tierra de Israel en la libertad. Significa que ahora ¿dónde estamos? En el exilio. En el exilio, ¿en qué idioma se hablaba? En arameo. La fijaron en el idioma que se hablaba en el exilio. Pero curiosamente, esta parte tiene también algo de que no es del exilio, que se leía en la tierra de Israel, que es Kol ditzrich yete vivsah. El que tiene necesidad, que venga y que coma el Corbán Pesach, la carne del Corbán Pesach. La carne del Corbán Pesach, ¿dónde la tenemos? Cuando venga Mashiach próximamente, no vamos a comer matzá con lechuga, se acabó matzá con lechuga. ¿Qué va a ser? Matzá, carne asada y lechuga. Ese es el menú del Seder verdadero. Que hoy ya tenemos un menú light. Pero el menú verdadero de la noche del Seder, ¿cuál es? Matzá, lechuga y carne asada de cordero. Esa es la mitzvah del Seder original. Lo que pasa es que no tenemos Bet HaMikdash y nos queda nada más la matzá y la lechuga. La carne se acabó. Estamos esperando próximamente que se construya el Bet HaMikdash para poder comer el cordero. Era un cordero especial, tenía que ser chiquito el cordero, tenía 1 año, tenía que ser completo, bien bueno, y se tenía que cortar y asar enterito. No se podía partir ningún hueso, enterito sí asado. ¿Y en qué se asaba? En una madera ¿de qué? De granada, del árbol de granada. Se metía adentro desde la cabeza hasta la cola, se sacaba la parte de adentro y se ponía así a asar enterito así, no se podía romper ningún hueso, y se ponía en la mesa así enterito y se comía el cordero. Pero esa era la mitzvah del Corbán Pesach, todos se reunían para comer el cordero. Eso era lo principal de la noche del Leil HaSeder. Hoy en día no nos quedamos con el cordero, entonces sin embargo queda una parte donde invitaba a la gente, el que quiere que pase a comer el Pesach, el cordero. Pero hay otras opiniones que dicen que Kol ditzrich yete vivsah viene a recordar las personas necesitadas que no tienen para comer en la noche de Pesach, que uno los invita para comer Corbán Pesach. Es muy importante en la noche de la Seder tratar de tener algún invitado que no tiene dónde pasar el Pesach, que no tiene familia, que no tiene amigos, y uno lo invita para poder compartir esa noche tan especial en conjunto. Por lo tanto, uno agarra la matzá y dice, este es el pan de aflicción. ¿Qué matzá agarra? La media partida, que comieron nuestros padres en Egipto. Kol dichfin yete v'yichol, kol ditzrich yete v'yisach. El que tiene hambre, el que necesita, que venga y que coma. Le dice a Shana, este año estamos aquí, próximo año ¿dónde estaremos? En Israel. Este año somos esclavos, próximo año somos libres. ¿Quién es esclavo este año? ¿Alguien aquí que es esclavo? Entonces, ¿por qué decimos esclavos? Esclavos se refiere al exilio. Estamos en manos de otras personas. Y aunque tenemos, gracias a Dios, la tierra de Israel, y tenemos muchas bendiciones, pero con todo eso, miren lo que pasó ayer, el atentado en Israel. Para recordarnos que todavía no somos completamente libres en nuestra tierra. Por eso le pedimos a Dios de Shana Abba, para Israel,
Venea Jorim, amén, querido razón. Aquí no hay una canción, me razón, a lo mejor se puede